Amén. Como dije, hermanos, estamos en el capítulo 8. El capítulo 8 habla de unos pocos hombres buenos y mujeres. Amén. Entramos a el tema o los libros de Jueces. Pero déjeme comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez ha hecho algo que tuvo consecuencias en su futuro? ¿Alguien puede decir? Quizás lo que sucedió impactó incluso a las generaciones futuras, tal vez de su familia. Impactó algo tan grave que ahora tal vez está viviendo ese impacto. Déjeme leer la introducción en este día. Nos dice que la nación de Israel, cuando se le ordenó tomar la tierra prometida, cometió un par de errores que impactaron varias generaciones en el futuro. De hecho, de los aproximadamente 330 años que componen este periodo de la historia de Israel, alrededor de 111 años se gastan en la opresión o alrededor de un tercio de su historia. ¿Qué grave es eso? Una tercia de esos años que tiene de historia la nación de Israel pasaron oprimidos. En la historia llegamos a un periodo de aproximadamente 330 años, conocidos como el periodo de los jueces. En la historia llegamos a un periodo, como dije, y ese periodo comienza justo antes de la muerte de Josué y duró otros 30 años más. Cuando pensamos de un juez, ¿qué pensamos? Una persona tal vez con una túnica negra, con uno de esos martillos, no sé cómo se le llama. Pensamos en tal vez la juez Judge Judy, o tal vez algunos que conocen el programa de, no sé si es juez, pero Laura, que comienza a escuchar y hace sus comentarios después. De esto no se trata el libro de Jueces. El libro de los Jueces trata sobre un ciclo tremendo que la nación de Israel estaba siguiendo durante este periodo en su historia. La gente está en la tierra prometida. Existía el sistema de sacrificio para el perdón de los pecados. Dios estaba presente alrededor de esta nación. Estaba presente en el tabernáculo. La ley estaba ahí, los 10 mandamientos, como guías para vivir. Y deberían de agradarle al Señor. Pero la nación tenía muchas razones para sentirse aún bendecidos. Pero había un problema siempre presente. Y el problema era diga conmigo, pecado. Pecado. El problema era el pecado. Durante este periodo de la historia, Dios eventualmente se cansaría de las personas que siguen a esos dioses falsos. Y luego, después de que la nación estaría en las profundidades de esta opresión que los obtenía, Dios escucharía: Señor, ayúdanos. Señor, sálvanos. Señor, sabemos que hemos hecho mal. Escuchaba el Señor esto: líbranos de esta opresión. El libro de Josué demostró lo que Israel hizo bien, mientras que el libro de los Jueces nos muestra lo que hicieron mal. Mi oración hoy en este día es que podamos aprender de algunos de los fracasos que la nación de Israel hizo y no repetir
esos errores en nuestras vidas hoy en día. Voltee a su vecino, dígale, no lo repitas. Dígale a su vecino, don't repeat it. Volviendo a mis comentarios en la apertura de nuestro mensaje, los de hacer algo y tener consecuencias y que tomen un largo alcance, comenzaremos con una de las raíces que se enfrentó la nación de Israel. El primer punto es este: los dos errores de Israel después de conquistar la tierra. Dios había mandado al pueblo de Israel de sacar a todos los cananeos de esas tierras. La razón era porque no quería que comenzaran a tomar costumbres que ellos habían hecho en esos tiempos. En los días de José, Dios necesitaba sacar a este pueblo de Canaán, porque en algún momento el pueblo de Dios sería contaminado por la gente de Canaán. Entonces el primer error fue que no expulsaron a todos los cananeos. Lo que Dios sabía que iba a suceder, sucedió. Porque los israelitas no sacaron a este pueblo y los problemas comienzan. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13 nos dice esto. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron. Provocaron así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Los habitantes comenzaban ahora, el pueblo de Israel comenzaba a hacer las costumbres de lo que los demás estaban haciendo, adorando a otros dioses, cuando Dios mismo había dicho: saquen ese pueblo de esta tierra. Esta tierra que yo les entrego hay que dejarla, y dejarla como he pedido. Si esas influencias no estuvieran ahí, ¿qué pudiera ser del pueblo de Israel? ¿Hubiera seguido a los dioses falsos? Tal vez no. O tal vez no iba a ser tan grave la situación. Déjeme decirle, cuando comenzamos en el camino con el Señor, el Señor nos pide hacer algo. Y nos pide que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. En otras palabras, el Señor dice: dejar esto, dejar los dioses que tal vez estás siguiendo, y sígueme a mí, porque yo soy tu Dios. El Señor nos llama para hacer el trabajo que Él nos pide. Cuando comenzamos por el camino, despertamos la ira de Dios. Necesitamos recordar una cosa: que el Señor es un Dios de amor. Diga conmigo: amor. El Señor lo ama. El Señor lo ama. Pero en esta ocasión vemos la ira del Señor. Necesitamos entender una cosa, y esta cosa es que ¿qué es lo que nos va a influenciar en nuestro alrededor? ¿Qué hay a nuestro alrededor que pueda tal vez influenciarnos? ¿Qué es lo que nos va a llevar a hacer algo que no debemos de hacer? Porque Dios no quiere que lo hagamos. Comenzamos a pensar de muchas de las cosas, o muchas de las veces que nos hemos
encontrado en problema. Y es a vez en cuando estamos tal vez corriéndole al Señor, tal vez pensando o haciendo cosas que no deberemos de hacer, cosas que nos meten en gran peligro, en problema, cosas que nos van a influenciar, cosas que van a contribuir a nuestra caída. Y el Señor nos pide que eso se eche fuera. Es tan importante que seamos conscientes de nuestro alrededor. ¿Qué les decimos a nuestros hijos cuando están chicos? Cuando están en la cocina y está la lumbre, no te acerques porque te vas a quemar. Hello. No te acerques porque te vas a lastimar. No salgas afuera sin zapatos. Yo me recuerdo de mi tío Santiago, me decía siempre, nosotros teníamos una yarda grande atrás. Y yo siempre salía descalzo, corriendo atrás de uno de mis hermanos o jugando nomás y corriendo. Y mi tío me paraba a medio camino y me decía, hey, no salgas corriendo, te vas a clavar un clavo en el pie. Y paraba yo en medio camino, me paraba en el aire. Y ahí voy, otra vez a ponerme mis chanclas. Hay cosas y el Espíritu Santo nos está explicando, nos está enseñando. Hay cosas que nos van a tal vez parar. Hay un alto que nos pone el Espíritu Santo para decir no. ¿Por qué? Porque nos va a traer daño, porque nos va a separar del amor que realmente necesitamos, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar conscientes de lo que está en nuestro entorno, en nuestro alrededor, lo que nos va a lastimar. El segundo error fue esto, que cometió la nación, fue que fracasaron en enseñar a sus hijos acerca de su gran Dios. Durante la vida de Josué, vemos que Dios habló tantas cosas maravillosas, hizo tantas cosas para la nación de Israel, que la gente hubiera estado ansiosa para contarlas. Hermanos, hermanas, ¿qué ha hecho Dios para sus vidas? ¿Qué milagro ha hecho el Señor para que usted esté aquí glorificando su santo nombre? ¿Qué ha hecho el Señor? Y nos quedamos callados. No fue mi bendición, yo no lo comparto con nadie. Hermanos, el Señor es grande, el Señor es poderoso. El Señor que nosotros predicamos es alguien que puede liberar su vida, alguien que puede cambiar su familia, alguien es Él que puede hacer el cambio para su vida. Nos dice que el pueblo de Israel se había quedado callado. Habían tantas cosas, como dije, maravillosas que Israel pudiera contarle a sus hijos las grandes victorias que Dios les había dado. Vemos en el libro de Deuteronomio, Dios demanda de su palabra a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 6 y 7 nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, siempre recuerda lo que el Señor ha hecho en su vida. Dice, cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando andes en el camino y cuando regreses, que el Señor es grande, que el Señor es poderoso, que el Señor ha hecho milagros, que el Señor es poderoso. ¿Cuántos podemos testificar que nuestro Señor es grande? El Señor le dijo a Josué, le dijo, medita en la ley y que nunca, ya conmigo, nunca se departe, nunca se te salga de tu boca. Well, Houston, we got a problem. Tenemos problema. Jueces 2:10 nos dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por el pueblo de Israel. Voy a decir ahí, wow. Usted ve que esto sucedió. Leemos. Esto sucedió antes de los versículos 11 al 13, donde Israel estaba corriendo y viendo qué otros dioses podemos alabar, adorar. Y lo que vemos de este ejemplo es el hecho que estamos en una generación que se puede perder. Hermanos, se puede perder lo que nosotros hemos servido por tantos años. Lo que nosotros servimos a un Dios todopoderoso, el verdadero Dios, se puede perder. Estamos tan cerca. El mundo tiene tanto que ofrecer. Tantos ídolos pudiéramos decir. Lo vemos con nuestros propios ojos. Y nosotros nos quedamos callados. ¿Quién es nuestro Dios? En los días, hoy en día, donde los padres están fallando la responsabilidad. Padres, fallando la responsabilidad de enseñar nuestros hijos quién es nuestro Dios poderoso. Por eso, hoy en día, hoy este día, por eso comenzaba, ¿quién ha leído? ¿Quién ha leído? ¿Sabe por qué? Porque sus hijos que están en las diferentes aulas para ser enseñados, ¿sabe lo que están aprendiendo hoy día? El capítulo 8. Pero no solo es el trabajo de la iglesia, es parte, sí, pero nuestra responsabilidad como padres es hablarle a nuestros hijos y decirles qué tan grande y poderoso es nuestro Dios. Y poder dialogar con nuestros hijos y que podamos mostrarle a nuestros hijos quiénes somos en Cristo Jesús. De este pasaje podemos ver que las futuras generaciones se pueden perder. Se pueden perder y los padres cruzan los brazos y dicen, it's not my fault. No es mi culpa. No es mi culpa. O es la responsabilidad de la iglesia. No. Estamos equivocados. Si pensamos de esa manera, estamos equivocados, hermanos.
El Señor nos ha enviado, nos ha dado el privilegio de ser papás para poder enseñar a nuestros hijos quién es este Dios. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué en este tiempo el Señor había mandado entonces a jueces para liberar a la nación de tanta opresión que habían tenido, tanta opresión que habían enfrentado? Y hay dos razones. Las dos razones por las que Dios levantó a los jueces era esto. La primera razón por la que Dios levantó a los jueces fue: Dios había bendecido a Israel y quería que las naciones vieran la bondad y la bendición que le había dado a Israel. Dios había bendecido a la nación más allá de las creencias. Pero la nación estaba fracasando. Y ahora era el momento de mostrar al mundo su gracia y amor. ¿Cuántos le dan gracias a esa gracia y amor que el Señor tiene para con sus hijos? Si no fuera por la gracia y amor, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? ¿Se recuerda cuando el Señor cambió su vida? ¿Se recuerda cuando usted se entregó totalmente? ¿Cómo vino al Señor? Y fue solamente por su gracia y amor. Porque no lo merecemos. Voltea a su vecino, dígale: tú no lo mereces. Voltéalo, voltea, tú no lo mereces. No lo merecemos. Pero fue por la gracia y el amor de nuestro Dios. Amén. Amén. A veces hago algunas cositas que pienso: wow, este es mi día y el Señor va a tratar. Y le digo: Señor, una vez más vengo delante de ti, Señor. Y Él me dice: mi hijo, mi gracia, mi amor está contigo. Dios había bendecido a Israel. Había gracia, había amor, y quería mostrarles que Él todavía los amaba tanto para cambiar sus vidas. Sabe que en ese entonces los dioses de esa época eran cruel, eran distantes, no hablaban, pero eran distantes estos dioses. Y la gente siempre tenía miedo que los dioses se iban a enojar con ellos. Entonces, temblando, llegaban con esos dioses para ofrecerle esos sacrificios. Pero ¿sabe qué? Que un verdadero Dios es diferente. El verdadero Dios es tan diferente. El verdadero Dios es de una historia diferente. Él nos quiere dar cada oportunidad. Él te quiere dar cada oportunidad. Él quiere darte toda la oportunidad para que usted tenga tiempo con Él. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? ¿Cuántas oportunidades, déjeme preguntarle así, cuántas oportunidades les ha dado a sus hijos para que ellos de nuevo arreglen sus caminos y puedan caminar bien? ¿Cuántas oportunidades? A ver. Bueno, le doy 5. Ya el número 6, no, ya fallaste, vámonos. Para afuera. A los 18 años, vámonos.
Somos así. Ahora le damos vuelta a la tortilla. No es tortilla, pero démosle vuelta a la tortilla. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántos tiempos fallamos? ¿Cuántas veces hemos fallado? Y el Señor dice: yo sigo amándote y te voy a seguir perdonando. Ahora, el Señor no es un, yo le he puesto, no es un Jack in a Box. No es nuestro Dios que está en una cajita y le damos vuelta a la palanquita y de repente ¡pum! Abre la palanquita cuando nosotros queremos algo. El Señor no es nadie con quien jugar. Él nos perdona, pero a la misma vez Él espera que nosotros podamos aprender y seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Vemos también la misericordia de Dios que se muestra interviniendo poderosamente cuando su pueblo clama a Él en busca de ayuda. Vea que las naciones alrededor del pueblo de Israel estaban mirando. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros estamos en trabajo, cuando nosotros andamos haciendo nuestra labor, cuando nosotros andamos en la escuela, cuando nosotros estamos haciendo diferentes cosas, ¿sabe qué? Nos están mirando. Haga así. I'm watching you. Porque quieren saber, si usted falla, ¿qué va a hacer el Señor, el Todopoderoso, en su vida? Las naciones alrededor del pueblo de Israel estaban viendo, los estaban mirando, la mirada estaba sobre sus vidas. Y estaban mirando para ver si este Dios, sabido ser el Todopoderoso, trataría con la nación desobediente. Ira o gracia. ¿Qué ganaría? Las naciones vieron la disciplina de Dios, pero ¿es todo lo que necesitaban ver? Creo que el amor verdadero y la misericordia se muestran por la forma en que nosotros nos enfrentamos con el que ha sido disciplinado después de la disciplina. La gracia de misericordia que se nos muestra. Y sabe que estos dioses no trataban con gracia y misericordia, pero nuestro Dios sí. Grande y poderoso nuestro Dios. Trataba con gracia y misericordia. ¿Quién no quiere una relación de un Dios que ama tanto? De un Dios de gracia. Una nación que se deleita en el pecado. Se deleitaba en el pecado. La gente caería de Dios y sería atraída a la adoración pagana con todo su libertinaje. Y nos dice en Salmos 37:4, nos dice esto: deleítate ¿en qué? En el Señor, y Él te concederá los deseos ¿de qué? De nuestro corazón. Esta nación también sufría opresión. La nación obtuvo el punto donde Dios diría: si no quieres seguirme, entonces no necesitas mi protección. El Señor usó seis naciones paganas para oprimir a este pueblo. Jueces 2:22 revela lo que sucede.
Las usaré para poner a prueba a Israel y a ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. En otras palabras, a veces cosas suceden en nuestra vida para ver, para probarnos si vamos a ser tentados o si vamos a permanecer fiel. Voltea a su hermano y le dice: permanece fiel. Permanezca fiel. Adelante, mi hermano. Una nación que había caído en el pecado, una nación que sufrió opresión, pero también una nación centrada en el arrepentimiento. Llegaron al punto donde reconocieron que estaban mal. Les cayó el 20, eso es lo que quería decir, y lo dice el pastor siempre. Les cayó el 20 y clamaron al Señor. Y giraron y le dieron vuelta a las cosas y regresaron al Señor. Eso abrió la puerta para que ellos pudieran disfrutar de la liberación que el Señor pudiera darles. Dios levantó a los jueces, como había dicho, y levantó a los jueces para servir como libertadores. Tenemos algunos jueces como Otoniel, como Ahod, como a Débora, la única mujer juez, Gedeón, tenemos a Jefte, y el último juez, Sansón. Hay algunos más que pudiéramos nombrar, pero la nación pudiera llegar a una libertad por medio de estos grandes líderes. Y cuando morían los líderes, cuando morían los jueces, ahí iban otra vez a caer en en el pecado. El pastor Marcelo la semana pasada había dicho una cosa que se me quedó muy grabada en la mente. Dijo: llegamos al Señor y le pedimos perdón al Señor. Y el Señor espera de nosotros que podamos seguir adelante ya dejando lo que habíamos hecho, porque el Señor, por medio de su gracia y misericordia, nos ha perdonado. Pero salimos de estas cuatro paredes o salimos de ese tiempo, momento con el Señor, y ahí vamos otra vez. Vámonos. Y el Señor nos pide que podamos aprender. Le doy gracias al Señor que Él no nos trata con esos cocotazos o coscorones. Porque, ¿cómo estuviera mi cabeza? O si hiciéramos algo mal, que desde el cielo el Señor mandara un rayo y que nos cayera. Estuviéramos caminando así, todo el mundo, caminando, cubriéndose. Pero el Señor manda jueces y de repente moría el juez y ahí va otra vez. Vamos al pecado. Y moría otro juez y ahí vamos otra vez al pecado. Los jueces no eran perfectos también. No eran perfectos. En otras palabras, eran imperfectos. Y quiero concluir con dos personajes. Dios usa personas imperfectas. Dígame. Yo le digo todos los días: Señor, yo no soy nada perfecto.
Pero si te plaza, Señor, usar a tu siervo, úsame. Pero cámbiame, Señor. Y mi esposa ya está atrás, dice amén. Dios usa personas imperfectas. Y esto es ánimo para nuestras vidas. Esto nos muestra que Él nos puede usar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas perfectas tenemos aquí hoy día? Alce su mano, por favor. Put your hand down. Perfect people. No, perfect. Put your hand down, girl. ¿Quién es perfecto? Nadie. Y es ánimo para nuestras vidas. Nosotros no tenemos que ser perfectos, solo tenemos que tener un corazón dispuesto que el Señor nos quiera usar. Amén. Primero el Señor usa el débil. El Señor usa el débil. Usó el juez Gedeón, uno de los que venía de esta familia, que era tal vez la más débil de todo el grupo. La familia tan débil, los conocían como esa familia es la más débil, no los usen, ¿ok? Ni les llamen, porque no pueden. Y Gedeón salió de ahí. Él fue llamado para liderar una nación que estaban oprimidos por medio de el pueblo de los midanitas. ¿Y qué dice Gedeón? Vamos, Dios, yo lo hago. Pero dijo, Señor, tengo que probar si en verdad eres tú, Señor. Entonces lo que hace es que saca una toallita así, no la de la Iglesia Eternidad, no estoy haciendo propaganda, pero sacó una toallita y la puso en el piso. 2 veces delante del Señor. Señor, si tú eres real, te voy a probar. Y en la mañana cuando yo levante, si alrededor de esta toallita está mojado, pero la toallita está seca, entonces, Señor, eres real. Si eres tú, Señor. Y llega y está seca. Trataba de sacar y todo seco. ¿Quién va a hacer eso? Solo el Señor. Pero todavía dudaba Gedeón. ¿Y cómo nosotros podemos vernos a nosotros mismos? Señor, si eres tú, que tú me mandas a hablar a tal persona o a hacer esta cosita para esa persona, Señor, pero ¿mí? Gedeón, otra vez, toallita. Ok, Señor, yo miraría, ahí viene el rayo. Y dice, Señor, ahora moja esta toallita y todo alrededor que esté seco. Y se levanta Gedeón y viene y agarra la toallita toda mojada y alrededor todo seco. Wow, ¿quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Yo creo que el Señor a ese punto quería darle una patada. ¡Van, anda! Usa al débil. También tiene un sentido de humor el Señor también. Pero Gedeón levantó el más débil, 32,000 soldados. Y sabe el humor del Señor. Estaba ya ahora sí. Soy el más débil, mi familia la más débil, pero tengo 32 atrás de mí. ¿Quién viene contra mí? Yo estoy fuerte, tengo el ejército. Y de repente el Señor dice, hey, wait a minute.
Espera un momento. Él le dice, decirle a todos esos 32,000 que los que tengan miedo, que se vayan para su casa. 22,000 corrieron a casa. Me llama mamá. Se fueron para casa. Quedaron 10,000. Y el Señor dice, Gedeón, no, son muchos. Entonces el Señor le dijo, quiero que hagas una prueba con estos y que se acerquen al río y que vayan a tomar agua y los que se hinquen y los que no hinquen y los que tomen como perro y que no. Y al final, Gedeón se queda con 300. De 32,000 se sentía así, ahora se sentía, ¿qué voy a hacer con 300? Y Dios le dice esto en Jueces 7:2. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, al fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga a su propia fortaleza, lo hará librado. Gedeón pudo derrotar a esta tierra. Pero vemos también que no solo usa al débil, pero también usa al que se cree muy acá. Dios usa a un hombre lleno de sí mismo. Usted sabe, ¿verdad? Estoy hablando de este varón juez. Se llamaba Sansón. Me imagino Sansón, pelo largo, fuerte. Levantaba, no sé qué levantaba, pero levantaba mucha pesa, se sentía muy acá, muy acá. ¿Sí me entiende? Lleno de orgullo, lleno de sí mismo. Pensaba él que él era el mero. Siempre metiéndose en problemas. Pero Dios también lo pudo usar. Arrogante, inmaduro. Y eso lo lideró a su muerte. Cuando él se mete en una relación y discusión con Dalila, llegaba al punto de decirle, o llegar a ese punto de decirle el secreto de sus fuerzas. Y últimamente Dalila le dijo 2, 3 veces, ¿me has engañado, mijo? Dime la verdad. ¿Dónde está? ¿De dónde viene tu fuerza? Así, ¿de dónde viene tus fuerzas? Y Sansón, como algunos hombres, finalmente, esto es lo que sucede. En Jueces 16:20 nos dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Qué triste, hermanos, qué triste saber que andamos donde andamos, haciendo lo que hacemos y no saber que el Señor nos ha abandonado. Él no sabía.
no sabía que Dios lo había abandonado porque lo tomó por ligera. Y el Señor lo usó aún la última vez. Y lo usó grandemente. Concluyo con esto. Hay lecciones que podemos aprender de esta historia. Hay lecciones que podemos aprender de la nación de Israel. Durante el tiempo de los jueces, la nación de Israel entraba y salía de los problemas. Estaban en un ciclo de destrucción siempre. Salían de una para meterse en otra. Sufrieron y sufrieron bastante. Hermanos, en esta noche solo podemos recordarnos que tenemos que ver los ciclos de destrucción que tal vez se nos han plantado a nuestro alrededor. Vemos qué tan fácil es vivir una vida en este mundo pecaminoso. Tan fácil. Nadie va a ver. Lo hago y luego pido perdón. El Señor no está en una caja y no es un juguete. El Señor sabe todo. Y Él nos pide que podamos vivir una vida íntegra delante de Él. Si pecamos y no llegamos a conocer que el Señor ya no está caminando con nosotros. Si estamos oprimidos, ¿dónde hemos fallado con nuestra comunicación con Él? Porque el Señor es el que trae ese gozo a nuestras vidas. Si nos arrepentimos y confesamos, es por medio de la sangre de Cristo que derramó para hacernos limpios y puros una vez más. Él nos restaura. Él nos restaura. Nadie más. Podemos experimentar verdaderamente liberación. Podemos experimentar ese gozo y la llenura que solo el Señor nos puede dar. Voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro. Y quiero preguntarle, piense bien. Si hay algún ciclo que usted se encuentra hoy en este día, mire a su alrededor. Mire a su alrededor y que el Espíritu Santo le hable. Y que podamos pedirle perdón al Señor. Y que Él nos restaure. Y que Él nos traiga ese gozo de nuevo. Y que Él, por medio de su gracia y misericordia, pueda trabajar una vez más en nuestras vidas. Que podamos darnos de llenos a Jesucristo hoy, este día. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. ¿Cuántos en esta tarde
pudiera decirle: Señor, me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. ¿Cuántos pueden alzar su mano y decirle: Señor, perdóname? Perdóname, Señor. Amén. 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 ¿Cuántos en este día le dicen al Señor: tú eres el todo, te necesito a ti? Amén. Señor, tú ves las manos, tú conoces cada corazón. Tú, Señor, y solo tú eres el único, Señor. Eres el único que nos puede dar libertad. Eres el único que nos has salvado. Eres el único que puede hacer el milagro. Eres el único que puede restaurar. Gracias, Señor, te damos a ti, porque tú sigues escribiendo, Señor, tu historia, que es nuestra historia. Gracias te damos, Señor. A ti, Señor, toda la honra, toda la gloria, en tu nombre todopoderoso. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.